Y vamos, Estimado licenciado, sí, yo dígame. tenía una pregunta, ¿verdad? Bueno, mi trabajo sí es un poquito pesado y me sobra poco tiempo y cuando tengo el tiempo yo hago mis evaluaciones, mis autoevaluaciones. Ayer estuve dando mi autoevaluación, pero hay una pregunta que marcó mal. Sin embargo, yo hice el proceso y todo y me daba una respuesta y yo le puse el aproximado que estaba ahí en las respuestas de la pregunta. No sé si me da chequeando o es que estoy mal yo o algo está mal en la plataforma, pero esa era la única respuesta que tenía aproximado, porque siempre estaba Ya. haciendo así, ha habido respuestas que se aproximan y yo he contestado en esa manera, en ese orden. Ya, no sé si le hizo la captura de esa pregunta. Sí, 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 yo le Lice, envío. yo tengo la misma inquietud del compañero Lice. Ya, Yo igual, pero no. me Igual mandan que la, ese a me ver, salió que estaba mal. ya, No sé si estamos mal o... ya le reviso. Con todo, mándeme la captura de la pregunta y voy a anotar. Señor Héctor Guama me dice, ¿no? Así es, yo le envío la pregunta y la captura para que me dé revisando. Correcto, No no hay sé, problema. no hay otro paso más de donde yo le pueda hacer, pero ese me da una respuesta igual a la que yo puse ahí. Ya le Sí. reviso, no se preocupe. Y si hay que Yo rectificar, lo hacemos. igual, Ya, Marcia señorita Naranjo, Lice. Marcia Naranjo, ya. El ejercicio número 3 creo que era eso. No salía ni por ningún lado, Sí, licenciado. ese es el número 3. Yo también saqué un aproximado, pero no sé, me Ya, calificó igual que ya estaba le reviso. mal. Ya le reviso, ya no se preocupe. Ya, ahí sí, continuemos entonces con lo que estábamos haciendo hasta que se baje el video, todavía no voy a poder escribir. Ya, nos encontrábamos ya calculando los torques en el punto A, luego calculamos en el punto B y ahora nos toca ir al punto C con los datos que tenemos. Aquí sí voy a tener que ir regresando al gráfico. Ya está en el punto B, vamos aquí. Con respecto al punto C, entonces la fórmula. Torque 1 es igual a fuerza 1 por distancia 1. La fuerza 1 no hay problema, ya sabemos que vale 9. Veamos la distancia 1, dice que vale 3 respecto al punto C. Aquí tenemos nosotros el punto C y para que con respecto a esta fuerza 1, la distancia debe ser perpendicular. Es esta distancia, obviamente es los 3, ¿no? Esto vale 3 y acuérdese que esto vale 5. Entonces está bien 3. El signo del torque. Entonces, esta fuerza va a girar hacia el origen para acá del punto C. Entonces, estaría girando en este sentido, es decir, en sentido horario debe ser negativo. Veamos el signo que representa en el punto C. Ahí tenemos, vea, era 3, 9 por 3, 27 y es negativo. Menos 27 metros por newton que representa el torque 1. Vamos al torque 2. La fuerza 2 es 7. Con respecto a la distancia 2 no hay distancia, representa 0. Veamos en el gráfico por qué representa esa distancia 0. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, esta es la fuerza 2 de 7 newtons. Con respecto al punto C, no hay ninguna distancia que sea perpendicular. Lo que hay es esta distancia de aquí, de 3 metros, pero no es perpendicular. La distancia tiene que ser perpendicular con respecto a esa fuerza. Ya, ese es 0. Vamos ahora a la fuerza 3. Con respecto a la fuerza 3, tendríamos la fuerza 3, 5 newtons. Aquí tenemos el punto C. ¿Qué distancia representaría? Sería esta de aquí, ¿no? Esta distancia. Si todo vale 5, es 2,5. El punto de giro va a girar hacia el lado derecho, es decir, en sentido horario. Esta fuerza también debe ser negativa. Veamos del torque 3 en el punto C. Ahí está, mire. 5 por 2,5, que es la mitad, y menos 12,5 que me da. El torque 4, fuerza 4 por distancia 4,
la fuerza 4 que vale 4 y la distancia 4, 5. Ya vamos a revisar en el gráfico. Y el torque nos dice que sale negativo, menos 20. Revisemos con respecto a la fuerza 4. Entonces nos vamos al dibujito y aquí tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza... Esta es la fuerza 4, de 4 newtons. Entonces, para que haya el torque es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza ya tenemos que vale 4 newtons. Veamos la distancia con respecto al punto C. Entonces, la distancia representaría toda esta parte de aquí. Es 5, ¿no? Ahí está formando un ángulo o recto o perpendicular. El punto de giro será en sentido horario, por eso nos daba negativo. 4 por 5 nos daba 20, ¿no? Vamos a la fuerza, a ver, 1, 2, 3, 4, la fuerza 5. Para la fuerza 5, o el torque 5, 3 newtons como fuerza. Veamos con respecto al punto C, tiene que ser perpendicular. Esta sería la distancia que exista si yo le traslado este punto C aquí para que sea perpendicular, la fuerza y la distancia. Esto es 1,5. Veamos el sentido de giro. Tiene que girar hacia el eje, giraría en este sentido, es decir, antihorario va a ser positivo. Entonces ya veíamos que era 1,5. Regresemos a ver, 1, 2, 3, 4, la fuerza 5 era. O el torque 5 en el punto C. ¿Dónde estamos? Punto B. Aquí estamos en el punto C. El torque 5. Entonces, menos 4,5 metros por newton. Aquí hay un error, por favor. No es negativo. Nosotros ya analizamos que el sentido de giro es positivo. Entonces, este signo aquí está mal. Vamos a cambiarle. Aquí es positivo. Obviamente que en la respuesta va a variar. Ya le revisamos, por favor, nuevamente, por qué es positivo. Voy a regresar al torque 5, en la fuerza 5. Ya, ahí empezó, se me quedó trabado un ratito. Ya, entonces estábamos, esta es la fuerza 5 de los 3 newtons. La distancia que tenemos es esta de aquí, 1,5. Entonces, esto está girando así, mire. Gira en sentido antihorario, es positivo. Entonces ahí en el módulo se tuvo ese error, pero ya le estamos corrigiendo de una vez. En tal caso yo para acordarme voy a dejarle con color rojo y hacer el cambio respectivo. A eso, ahí sí ya. Sigamos con el torque 6, fuerza 6 por distancia 6. La fuerza 6 vale 6 newtons y la distancia 6, 2,5. Y el torque es positivo. Vamos a la fuerza 6. Sería esta de aquí. Estamos con respecto al punto C. Entonces, la fuerza está hacia abajo. Para que haya una distancia, debe ser esta distancia horizontal, la mitad 2,5. Y tiene que girar hacia el punto C, hasta donde está el origen, y estaría girando en sentido antihorario y también es positivo. Entonces ya vimos. Vamos a la fuerza 7. 8 newtons es la fuerza. El torque 7 estamos sacando. Respecto a este punto, no habría ninguna distancia, sería 0. Confirmemos que efectivamente en el punto, en el torque 7 vale 0. Aquí está, mire. 0 metros por newtons en el punto C. Ya, sí. Entonces, la sumatoria de torques en el punto C, torque 1 hasta el torque 7. Vamos reemplazando. Torque 1, menos 27. Torque 2, 0. Torque 3, menos 12,5. Torque 4, menos 20. Torque 5, aquí hay que cambiarle el signo, que es positivo. Ya, asimismo le voy a poner con rojito para hacer el cambio respectivo. Ya, y más 15. Con ese cambio, acá la respuesta nos sale menos, en el punto C, menos 40, no menos 49. Ya, y pongámosle
Así mismo con rojito. Ya. Entonces, por esta modificación que hubo aquí, que hubo esa equivocación, obviamente que acá cambió la respuesta, ¿no? Por favor, puede hacer una captura para que se dé cuenta que donde está de color rojo, hicimos esos cambios y esa es la respuesta correcta, la sumatoria de torques en el punto C y el torque 5 también que cambió a signo positivo. Veamos ahora con el punto D. ¿Dónde se encuentra el punto D en nuestro gráfico? Aquí está el punto D, vea, en el centro. Si trabajamos con el torque 1, sería fuerza 1, 9 newtons. La distancia que nosotros tenemos para que sea perpendicular, la distancia tiene que ser esta de aquí. Entonces, esta distancia es la distancia vertical. Como todo esto valía 3, la mitad es 1,5. ¿Cuál o qué signo tendría? Entonces, va a tender a girar hacia el origen y estaría girando en este sentido, es decir, en sentido horario. Como gira en sentido horario, es negativo. Veamos si es cierto en el punto D. Pues aquí tenemos 9 por 1,5 y el torque es negativo, menos 13,5. Torque 2, fuerza 2 por distancia 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 7. Distancia 2, 2,5. Y aquí el torque me dice que es positivo. Verifiquemos en el gráfico. Esto tiene que ir trabajando con el gráfico. Esta es la fuerza 2 de 7 newtons. Con respecto al punto C, ¿qué tenemos nosotros? Fuerza 1, fuerza 2. Entonces, confirmemos, por favor, me ayudan con el micrófono, no sé quién está. Ya. Entonces, aquí tenemos, es 2,5, dice, ¿no? Y es positivo. Pero es con respecto al punto D. Entonces, la distancia es esta de aquí, para que sea perpendicular. Entonces, tenemos la fuerza y tendríamos esta distancia, 2,5. Veamos, el punto aquí sí le traslado. Esto va a querer girar en este sentido. Es decir, en sentido antihorario y por eso ese torque es positivo. Vamos a la fuerza, al torque 3. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. La fuerza 3 vale 5 newtons. Con respecto al punto D, no hay distancia. No hay distancia para que forme perpendicular. Entonces, en el torque 3 va a valer 0. Torque 4, ya confirmamos que vale 0, ¿no? El torque 4, fuerza 4, 4 newtons por la distancia horizontal, en este caso, para que forme 90 grados, y sería 2,5. Y estaría girando en sentido horario negativo. Entonces, en el torque 3, 0 y en el torque 4, negativo. Veamos. En el punto D. Torque 3, 0, perfecto. Y en el torque 4, negativo. 4 por 2,5 me da menos 10. Sigamos con el torque 5. Fuerza 5 por distancia 5. La fuerza 5 vale 3 y no hay distancia. 0. 0 metros por newton. Ya verificamos. Vamos al torque 6. Fuerza 6 por distancia 6. 6 por 0 también da 0. Entonces en el torque 5 y en el torque 6 debe dar 0. No hay distancia. Verifico en el gráfico. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6. Entonces primero con respecto a 3 newtons. Esta es la fuerza que genera. Con respecto a este punto, no hay una distancia, tiene que ser una distancia vertical para que sea perpendicular. Entonces aquí la única distancia que tenemos es la horizontal, pero no forma un ángulo de 90 grados. Por eso vale 0 para el torque 5. Para el torque 6, asimismo, tenemos la fuerza, no hay una distancia perpendicular, por eso vale 0. Y vamos con la última. El torque 7, fuerza 7, 8 newtons. Con respecto al punto D, esta sería la distancia 1,5, la distancia vertical, y el giro hacia el origen. Si gira en este sentido, sería antihorario, va a ser positiva. Entonces la fuerza 7 es 8,
multiplicado por 1,5 y además de esto es positivo. Micrófono, señor Ron, por favor. Ya, aquí tenemos, mire, 8 por 1,5 y es positiva, 12. Asimismo, sumatoria de torques en el punto D, todos los torques, desde el 1 hasta el 8. Y vamos reemplazando, menos 13,5, que es el torque 1, torque 2, 17,5, torque 3, 0, torque 4, menos 10, es lo que tenemos hasta ahí. Torque 5, 0, torque 6, 0 y torque 7, 12. La sumatoria de todo eso me da 6 metros por newton. Y ahí estaría resuelto todo el ejercicio. Quiero ver la parte de la tarea. Aquí está, mira. Este es el ejercicio que está puesto en el portafolio. Son las mismas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? No han sido las mismas, están cambiadas. Esta sí es la misma, 9 newtons, 7 newtons, 6, aquí está 3 newtons, acá está 8 newtons, aquí está 12 y aquí está 4. Entonces están cambiadas las fuerzas y solo están ubicados 3 puntos, ¿verdad? El punto A, el punto B y el punto C. Pero si luego de toda esta explicación que dimos ahora, usted tiene problemas, me avisa para poderle ayudar en alguno de esos. No, este es el último ejercicio del portafolio que está puesto. Expliquemos ahora entonces el ejercicio número 2. Una barra AC de 1,2 metros de longitud está sometida a la acción de 3 fuerzas verticales como indica la figura. Suponiendo que el peso de dicha barra es despreciable, determinar, literal A, la sumatoria de las fuerzas aplicadas a la barra, literal B, los bloques de cada fuerza con respecto a un eje que pasa por cada uno de los siguientes puntos, A, B y C. Datos. Entonces, el segmento o el tamaño de la barra es 1,2 metros. Existen las fuerzas 1 hasta la fuerza 3. Entonces, la fuerza 1, eso ya sacamos del gráfico, fuerza 1 que vale 4 newtons, la fuerza 2 que vale 7 newtons y la fuerza 3 que está hacia abajo 9 newtons. Incógnitas me pide primero la sumatoria de las fuerzas y luego en la parte B los torques en los puntos A, B, C nomás. Aquí está asimismo de más esta partecita. Esto hay que quitarle porque no son 4 puntos aquí, ¿no? Ya. Ahí estarían solo en los puntos A, en el punto B y en el punto C. Tenemos el esquema, esto me da. Entonces, como desde A hasta C vale 1,2, de aquí a acá vale 0,8 y esto vale 0,4. Total vale 1,2, desde A hasta C. Ese es el dato que me da. Pero como me da el gráfico, aquí me está diciendo que desde A hasta B vale 0,8 y desde B hasta C vale 0,4. Empecemos entonces la parte A. Me pedía la sumatoria de fuerzas. Entonces simplemente fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 es la suma vectorial. Las fuerzas me dan, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza 1? 4. La fuerza 2, 7. Y la fuerza 3, 9. Y eso es lo que tenemos. Pero analizo el sentido de las fuerzas, si son positivas o son negativas. La fuerza 1 está hacia abajo, por eso es menos 4. La fuerza 2 está hacia arriba, positivo 7. Y la fuerza 3 también está hacia abajo, menos 9. Entonces, vea, menos 4 más 7 menos 9, menos 6 newtons, ya tenemos la sumatoria de fuerzas, solo con el gráfico. Empezamos a calcular los torques en el punto A. Asimismo, torque 1 es igual a fuerza 1 por distancia 1. Torque 1 es igual a 4 por 0. 0 metros por newtons el torque 1 en el punto A. Veamos. Aquí tenemos el punto A y esta es la fuerza 1. No hay ninguna distancia horizontal para que sea perpendicular, por eso aquí el torque vale 0 en el
en el torque 1 en el punto A. Vamos al torque 2. Fuerza 2 por distancia 2. La fuerza 2 vale 7 y la distancia 2 0,8. A más de eso, dice que el torque es positivo. Veamos para la fuerza 2. Aquí está la fuerza 2, 7. Estamos sacando con respecto primero al punto A. Entonces, la distancia vale 0,8 y esto va a querer girar hacia el origen y va a girar en este sentido. Estaría girando en sentido antihorario, por eso es positivo, ¿no? Aquí tenemos positivo. 7 por 0,8, 5,6. Torque 3, fuerza 3 por distancia 3. La fuerza 3 vale 9, distancia 3, 1,2 y aquí me dice que es negativo. Veamos o confirmemos. Estamos con respecto al punto A. Esta es la fuerza 3 de 9 newtons. La distancia es total, 0,8 más 0,4, 1,2. Aquí está el origen, va a querer girar en este sentido. Desde la fuerza hacia el origen. Estaría girando en sentido horario negativo. Entonces, ahí es lo que tenemos nosotros, menos 10,8. Calculamos ahora con respecto al punto B. Fuerza 1 por distancia 1. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 4. La distancia 1, 0,8. Y me dice que es positiva. Confirmemos, por favor, respecto al punto B. Esta es la fuerza de 4 newtons, la fuerza 1. Y acá está el punto B. Entonces, en primer lugar, esta distancia representa 0,8 y va a girar en este sentido, hacia el punto, hacia el origen. Al girar en este sentido, estaría girando en sentido antihorario, positivo. Veamos respecto, y ahí nosotros tenemos positivo 3,2. El torque 2 vale 0, porque no hay distancia. Confirmemos. En el punto B, esta es la fuerza, no hay distancia horizontal, 0. Y en el torque 3, 9 por 1,2 y es negativa. Confirmemos eso en el punto B. Entonces, la fuerza 1, fuerza 2, esta es la fuerza 3. Entonces, la distancia, esta de aquí, 0,4. Como aquí está el origen, va a querer girar en este sentido. Gira en sentido horario negativo. Y ahí es lo que tenemos menos. Para el punto C, torque 1, fuerza 1 por distancia 1. Fuerza 1 vale 4 y la distancia 1 que vale 1,2 y me dice que es positivo. Vamos al gráfico. Estamos respecto al punto C. La distancia con respecto a la fuerza 1 es toda esta distancia de aquí. Entonces aquí está formando un ángulo recto o es perpendicular. La fuerza está hacia abajo y toda esta representa la distancia. Aquí forma el ángulo recto. ¿Cuánto? 0,8 más 0,4, 1,2. Ahora el signo va a querer girar en este sentido. Sería antihorario positivo. Y ahí está. Positivo 4,8. Torque 2. Distancia 0,4. La fuerza 2, 7. Y es negativo el torque. Confirmemos. Aquí está la fuerza 2, hacia arriba 7 newtons. Como estamos con respecto al punto C, esta sería la distancia, ahí forma perpendicular entre la fuerza y este brazo de palanca, 0,4. Va a querer girar en sentido horario, por eso es negativo. Y finalmente, con respecto a la fuerza 3, si estamos hablando de el punto C, no hay distancia horizontal. Entonces va a valer 0 el torque 3. Y ahí está, torque 3 es igual a 0. Y eso es lo que pedía, ¿no? Aquí podría agregarle, decir que encuentre la sumatoria de torques. Entonces solo diría torque 1 más torque 2 más torque 3, lo que salga. Yo creo que con eso sería suficiente porque ya no me queda mucho tiempo para poder analizar el siguiente. Y hasta aquí nomás. Con eso es más con lo que refiere, quería aprovechar para que ustedes puedan hacer la parte
la pregunta del portafolio nada más. Yo creo que hasta ahí vamos a grabar por esos cambios que se hizo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, que haya entre semana, me avisan. Y si no, también en la otra clase podríamos darnos un tiempito para ayudarles en alguna cosa que falte del portafolio. De mi parte, muchas gracias, cuídense mucho y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, Licia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así es. Hasta luego, cuídense.